Hola, hola mi gente, ¿qué tal? Te saluda Tacher Vicente, un saludo virtual a todos. Hoy te tenemos un nuevo tutorial. Te van a enseñar sobre el cuaderno de obras digital, sobre cómo acceder al seguimiento de obras de entidades gubernamentales, que sustituye al cuaderno de obras físico. Puedes acceder desde la plataforma virtual del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OCE, en el marco de la Directiva 009-2020 OCE. Antes de iniciar, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal en el YouTube. Encuéntranos como Tacher Vicente y no te pierdas de ningún tutorial que subimos de manera permanente. Dale like si te gusta el video y dale dislike si no te gusta. Sin más introducción, comencemos. El cuaderno de obra digital es el sistema informático que están utilizando los contratistas y las entidades para hacer el registro de las ocurrencias de lo que ocurre en la obra. Pantalla inicial del sistema, que es la pantalla de iniciar sesión, en donde podemos descargar la directiva 9 del 2020, que es la directiva que indica los lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital. Asimismo, en la parte derecha donde ven iniciar sesión, podemos ingresar el usuario y la contraseña y tenemos dos opciones. La primera opción la van a usar los usuarios con los roles que se han definido en la directiva. Estamos hablando del rol administrador de usuarios del cuaderno de obra digital y los roles que pueden tener acceso para visualizar el cuaderno de obra digital de una entidad para hacer el seguimiento. La segunda opción es la opción para los usuarios que realizan las funciones de supervisor, inspector, residente y el usuario monitoreo de obra, que es el usuario que también puede visualizar un cuaderno de obra de una entidad. El ejemplo que vamos a ver a continuación son las pantallas del sistema que visualiza el usuario con rol administrador de usuarios del cuaderno de obra digital, que es el usuario que inicia el flujo en la línea de trabajo del cuaderno de obra digital. Es el usuario que va a crear a los usuarios, que estamos hablando de los usuarios ingenieros, el supervisor o inspector y el residente. En la siguiente lámina estamos viendo las pantallas que al momento de que le haces clic a ingresar al sistema, aparece la pantalla de términos y condiciones para usar el sistema, y luego de hacerle clic en aceptar esos términos y condiciones visualizamos la pantalla iniciar sesión como, que es la número 1, y ahí informa el sistema la entidad a la cual pertenece el usuario, el código del usuario, el nombre y el rol. Una vez que le das clic en siguiente, que vemos la pantalla del número 2, es la pantalla de inicio, y en esa pantalla de inicio está mostrándome el card de la información del usuario, la tarjeta de información del usuario, donde me muestra el nombre del usuario, el nombre de la entidad y el rol del usuario. Asimismo, en la parte superior del número 2 también vemos unas franjitas horizontales, que es el menú del sistema. Al hacerle clic a esas franjas, al lado del logo GOTP, me muestra la pantalla del número 3, donde me muestra el menú del sistema. Y el sistema también orienta en esta parte con el RUC de la entidad, el nombre del usuario, el nombre de la entidad, la opción para cambiar contraseña, el menú principal que vamos a visualizar ahora, que es el de administración, y va a tener otro menú que es de consultas y reportes. En la siguiente lámina estamos visualizando la pantalla de la bandeja de obras. La bandeja de obras muestra la lista de obras. En este ejemplo está mostrando la lista de la obra de instalación del puente modular, muestra el nombre de la obra, el contratista y las acciones. Estamos viendo que para la obra podemos editar la obra. Las acciones son de edición, de cuaderno de obra, que es para la habilitación y deshabilitación del cuaderno de obra, y para la administración de los usuarios, que inicialmente les comenté, los usuarios que pueden crear para que registren los asientos en un cuaderno de obra, que estamos hablando del residente, del inspector o el supervisor. Vamos a hacer el ejemplo de la creación de una obra haciéndole clic al botón nuevo, que es el número 1. Y en esa pantalla nos está mostrando la pantalla para buscar el contrato de obra. El sistema tiene
una vinculación con el sistema se hace en lo que respecta a la información de la obra. Mediante esta pantalla nosotros hacemos el registro, el ingreso de los filtros de búsqueda, que en este caso estamos viendo el RUC y código del contratista y la fecha de suscripción del contrato. Adicional a esos dos datos, también se busca con el RUC de la entidad contratante, que es lo que estamos visualizando en la parte superior de la pantalla. Con estos tres datos hacemos la búsqueda de la información de los contratos de obras asociados a esa entidad mediante haciendo clic al botón buscar. Entonces ahí, por integración entre sistemas, obtenemos la información del SEACE de los contratos de obra. Una vez que ya se hace buscar, el sistema te muestra la lista de contratos, y en el ejemplo estamos viendo que hay dos contratos que se encuentran asociados a ese RUC. Le hacemos clic a uno, acá nos muestra en la lista de contratos el procedimiento de selección, el número del contrato, el nombre del contratista, el monto del contrato y las fechas de inicio y fin estimadas del contrato de obra. Entonces, para continuar hacemos clic en el botón siguiente y está mostrándome el sistema el detalle del contrato de la obra. Están los datos en modo no editable. Es la información, ya hay más información del contrato. Está acá mostrándome la descripción del contrato y el código de proyecto de inversión, en el caso se trate de una obra que sí está vinculada a un proyecto de inversión. Le damos clic en siguiente. Esta pantalla es para confirmar los datos de la obra. Y la siguiente pantalla ya es la pantalla final para culminar con el registro de la obra. El sistema muestra por defecto el nombre de la obra, que es la descripción del contrato de obra que está en SEACE, pero le damos la opción al usuario, en este caso al administrador de usuarios, para que modifique este nombre de la obra. Y en el ejemplo estamos mostrando que está ingresando el dato. Ahí se señala instalación de puente modular. O sea, con ese dato edito el nombre de la obra. También puede ingresar una observación, un texto en el campo observación. Y el sistema siempre confirma mediante avisos. Antes de que grabes, confirma. Usted va, en este caso, usted va a grabar nueva obra de la entidad. El usuario va a hacer clic en aceptar si va a continuar. Y en el caso que acepta, el sistema le muestra un mensaje, un aviso de confirmación de que se grabó con éxito. En la siguiente pantalla estamos viendo, recuerden que en la bandeja de obras vimos tres acciones que podríamos hacer sobre una obra. Era editar obra, cuaderno de obra y administrar usuarios. Entonces, nos permite también hacer la edición. En la pantalla de edición, recordemos que podemos editar el campo observación. En la siguiente pantalla estamos visualizando la siguiente acción, que vendría a ser la habilitación del cuaderno de obra digital. Y esto es para que posteriormente se haga el registro de los usuarios. Entonces, hacemos primero la habilitación del cuaderno mediante esta pantalla. Nos pide ingresar los datos de la fecha de registro, el sustento y el archivo del sustento. Hacemos clic en habilitar y, como les mencionaba, el sistema muestra avisos de confirmación y el aviso que se grabó con éxito. Esta misma pantalla es la misma pantalla que se va a mostrar cuando el administrador de usuarios va a deshabilitar el cuaderno, con la diferencia que una vez que ya habilitó le va a mostrar otro botón, inhabilitar. En la siguiente pantalla estamos viendo las acciones que nos muestra la bandeja de la administración de usuarios, que era la tercera acción que se podía hacer sobre una obra. La bandeja de usuarios nos va a permitir hacer la creación del usuario que participa en la obra, el usuario principal que registra los asientos del cuaderno de obra. Estamos hablando del residente, inspector o supervisor. Estamos viendo en la pantalla el botón nuevo para crear a un usuario, pero vemos un ejemplo que existen 3 usuarios registrados.
Nos muestra el apellido sin nombres, el documento. Se puede registrar diferentes tipos de documentos como carnet de extranjería, DNI, pasaporte, el código del usuario, el rol y las acciones que estamos viendo en el punto 2 es el ver detalle del usuario y desvincular al usuario en el cuaderno de obra. Porque una vez que se le asigna a un usuario también se puede desvincular del cuaderno de obra. En la siguiente pantalla, una vez que le hice clic al botón nuevo, simulando la creación de un usuario, estamos mostrando la pantalla que le va a pedir el sistema al administrador de usuarios. Primero es ingresar, establecer el tipo de usuario. Y te muestra acá los datos para ingresar el tipo de documento. En el ejemplo es un carnet de extranjería, el número de documento, el rol. Y en el caso que sea, en esa pantalla vemos un ejemplo del residente, pero en el caso que sea un supervisor de obra, pues sí hay una opción más que tenemos que ingresar, que es que deriva de un procedimiento de selección o no deriva de un procedimiento de selección. Una vez que le hace clic en siguiente, muestra la pantalla del número 2, que es la creación, verifica si este usuario se ha registrado anteriormente en el sistema mediante el número del documento que se ingresa. Entonces, en el ejemplo es que no existe ese usuario registrado. Vamos a la siguiente lámina que nos muestra en el caso que yo haya seleccionado en establecer tipo de usuario el rol supervisor de obra, pues acá también tenemos otra integración con SEACE en la búsqueda de contratos, ya no de obra, sino de supervisión o consultoría de obra. Entonces, en este caso por eso menciono ahí el supervisor y deriva de un procedimiento de selección. Hacemos la búsqueda, así como vimos en la bandeja en la parte de la creación de la obra, también acá tenemos la búsqueda del contrato de supervisión de obra y con los mismos filtros, en la misma lógica nos muestra el resultado en base a las coincidencias de los filtros ingresados, que es el RUC y la fecha de suscripción. Se le hace clic en siguiente y en este ejemplo, como es un usuario supervisor, me estamos jalando ya la información de ese contrato que estamos viendo en la pantalla del número 2, que ya se obtuvo la información pertenece el contrato a un consorcio, ¿no? El consorcio, el usuario que vamos a registrar, el supervisor, es de la empresa del Consorcio Ingeniería de Puentes, que tiene un contrato de consultoría de obras para la supervisión de esta obra del ejemplo, que es la instalación del puente. Entonces vemos en la parte superior el nombre del contratista y supervisor de obra, la empresa, al lado derecho el rol en la obra, que es supervisor de obra, y abajo los datos de este usuario que se ha registrado. Tenemos acá el ejemplo, que es un carnet de extranjería, y los nombres del extranjero, y abajo de los nombres y apellidos tenemos el correo electrónico. Podemos ingresar correo electrónico principal y otro correo electrónico secundario, el sustento y un archivo de sustento. En el caso que se quiera acá guardar algún documento, el ejemplo es que es una carta del consorcio, ¿no? Donde está informando que el Aaron James es el supervisor asignado a esta obra, ¿no? Entonces, el sistema de estas opciones para hacer el registro de la creación de un nuevo usuario va a cambiar solamente en el caso que seleccionemos residente e inspector, pues no nos va a pedir que sea obligatorio el registro de un contrato, en este caso que derive del SEACE, o un contrato en caso que no derive, que se puede ingresar también por esa pantalla. Entonces le damos clic en el botón grabar para hacer la creación del usuario. Otra de las acciones que vimos en la bandeja de usuarios es el desvincular a un usuario del cuaderno de la obra y el ver detalle del usuario. Entonces, en la pantalla de la izquierda estamos viendo la pantalla del sistema para desvincular al usuario en el cuaderno de obra. Una vez que le di clic a esa opción, a la acción en bandeja de usuarios, desvincular usuario, me muestra la información
no editable del usuario que es seleccionado. Solamente está editable la información del sustento y el archivo de sustento. Y en el caso de el ver detalle, pues muestra la información de los datos no editables, ¿no? del usuario. En el caso del ejemplo que estamos viendo en la parte derecha, es la pantalla, está mostrando la información del usuario vinculado. En la siguiente pantalla voy a empezar a mostrar el flujo del residente. Y el residente o el supervisor o el inspector, que son los usuarios que registran los asientos en el cuaderno de obra. Y estos usuarios, si recordamos la primera pantalla del sistema, la de iniciar sesión, pues ellos van a hacerle clic a la segunda opción, ¿no? Como indica el sistema. Entonces, una vez que se ha creado, que el usuario administrador de usuarios del cuaderno de obra digital cree a estos usuarios, en el ejemplo estoy viendo el correo de un usuario, en este caso Matilde Correa, es del rol de inspector de obra. Cuando lo registra en crear usuario, va a recibir, el sistema lo que va a hacer es notificar al correo electrónico que ingresó. Va a notificar, este es el mensaje que va a recibir para que el usuario Matilde Correa ingrese, le dé clic a ese enlace que estamos mostrando en la imagen número 1, y una vez que le hace clic en ese enlace de la pantalla número 1, le va a mandar a la pantalla que vemos del número 2, que es completar la creación de usuario, con el fin que el usuario Matilde pues registre su contraseña para que pueda ingresar a la pantalla de inicio de sesión, ¿no? Con usuario y contraseña. Una vez completado eso, ya podría ingresar al sistema, y lo que va a apreciar una vez que ingrese al sistema, después de aceptar los términos y condiciones de uso, es ver la pantalla iniciar sesión como. La pantalla iniciar sesión como le va a mostrar también los datos, el rol, el código del usuario y la entidad a la cual pertenece. Y al momento de darle clic en siguiente, que vemos la pantalla número 2, estaríamos visualizando la información de la tarjeta de información del usuario. La diferencia del administrador con estos usuarios que sí tienen el permiso para hacer el registro de los asientos es que el sistema le va a mostrar la información del cuaderno de obra, que es la entidad, el nombre de la obra y el contratista. Le va a mostrar su usuario, su rol, y la información de los asientos que tiene registrados en el cuaderno de obra, o sea, asientos en estado definitivo, que son los publicados, que son los que tienen carácter legal, y el asiento en borrador, porque esos asientos en borrador también, porque deberían, en realidad, la idea del uso de esta herramienta es que se use el registro del asiento en definitivo, puesto que cuando esté en definitivo, si es que el usuario que registró, en el ejemplo, un inspector registra en un asiento en definitivo, ya lo puede visualizar el residente, ¿no? Que son los que tienen acceso al sistema. En definitivo, son públicos. Asimismo, también vemos en la pantalla, en la parte superior, el menú del sistema, y acá el menú es diferente para este usuario, nos muestra el menú de asientos para que ingrese a la lista de asientos. En la lista de asientos vamos a ver la bandeja de asientos, el botón nuevo asiento para registrar un nuevo asiento. Haciéndole clic al botón filtros en la pantalla que está donde está el número 1, nos visualiza, le hacemos clic en filtros para que muestre los filtros de la bandeja de asientos, que tenemos el asiento de referencia, el tipo del asiento, el título, el usuario, el rol, el estado que es definitivo, borrador, las fechas desde, hasta y el número de asiento. Una vez que ingresemos los filtros o sin ingresar el filtro y le damos clic en buscar, el sistema va a mostrar la lista de asientos que se encuentran registrados. En el ejemplo que vemos en la siguiente lámina es la creación del registro de un asiento. En este caso, el primer asiento que se está registrando es el asiento de apertura. El asiento de apertura pues lo realiza el residente, como se indica en la directiva, y
estamos viendo que ingresa el título del asiento, escoge el tipo de asiento, que es la lista, la clasificación de los asientos que se han mencionado en la directiva, y en el campo de descripción, que es un texto abierto que permite registrar 2000 caracteres. Asimismo, pueden ingresar archivos PDF, archivos de documentos, que pueden ser PDF, Word, Excel, o archivos imágenes, JPG, PNG, y también puede ingresar más de un archivo, no hay límite en eso, solamente la restricción está en el peso del archivo. Por cada archivo no puede pasar de 100 megas. Asimismo, también tiene la opción para enlazar un asiento. Desde el botón nuevo asiento, o una vez que se registre el asiento, podría enlazar también un asiento nuevo a uno que ya existe previamente registrado. Y vemos los mensajes de aviso del sistema, que siempre nos muestra para estar seguros, confirmamos y se grabó con éxito. Acá el ejemplo es ya que registramos un asiento y vemos en la bandeja de asientos el asiento de apertura, ¿no? Entonces, este asiento de apertura el sistema permite que podamos ver el detalle del asiento, el PDF del asiento, puesto que se genera un PDF, y también enlazar, ¿no? Se puede crear un nuevo asiento enlazando a este asiento. Y esta pantalla estamos mostrando las pantallas de ver detalle del asiento y ver el PDF del asiento. En ver detalle del asiento vemos los datos del asiento. En la sección documentos estamos viendo la cantidad de documentos que ha ingresado. Puedes visualizar la fecha, la hora y la opción para descargar el archivo. Y también tenemos la sección de imágenes del asiento. También nos muestra la fecha y hora de carga, y si le hacemos clic encima de la imagen en miniatura, pues nos sale la opción para descargar. En la siguiente imagen estamos viendo el PDF del asiento. Y el PDF del asiento está mostrando los datos del cuaderno de obra en la cabecera, muestra los datos del asiento, los archivos anexos, y de esos archivos anexos nos muestra unos códigos hash, que son códigos que se están también registrando por cada archivo que registran y por el PDF que genere el asiento. Es para tener más seguridad y sea inmutable el registro del asiento. En la siguiente lámina estamos mostrando la bandeja de asientos, pero es un ejemplo del asiento en estado borrador. El asiento en estado borrador solamente permite las opciones para ver el detalle, para editar y para eliminar. Solamente podemos eliminar los asientos en estado borrador. Ven que no se genera ningún número. No hay número y no hay fecha. Entonces, en el caso del asiento en borrador, pues como no es un asiento que solamente lo visualiza el usuario que lo registró, pues no hay estos datos, ¿no? Solamente lo ve el mismo usuario que ha registrado. La idea es que no hayan muchos asientos en borrador, sino que todos sean definitivos, porque los que están en definitivo son los que sí lo visualizan todos los que acceden al cuaderno de obra. No solamente los que registran, sino también los que van a visualizar. Y acá vemos un ejemplo del detalle del asiento en borrador, que nos muestra los datos del asiento y no se muestra el número de asiento. También vemos los datos que se ingresan, tipo de asiento, el título, la descripción, la fecha y hora. Nos muestra también la información, porque esa es la fecha y hora de definitivo o publicado, el usuario, el rol. Y en el ejemplo pues no se han ingresado documentos, ¿no? en los documentos anexos o imágenes. Bueno, ahora hemos concluido con
explicación de las funcionalidades. En la pantalla de ingreso tenemos, una vez que si somos usuarios residente y supervisor o inspector del cuaderno de obra, hemos recibido un correo y ese correo nos muestra un enlace. Cuando le hacemos clic a ese enlace, nos va a mostrar una pantalla para crear usuario y contraseña. Una vez que ya creamos usuario y contraseña, ya ingresamos por esa pantalla, que es la de iniciar sesión. Entonces, la primera opción es para los usuarios administradores de usuarios del cuaderno de obra digital que previamente la entidad ha solicitado al SEACE la creación de este usuario, de este rol a un funcionario. Y también por esta opción, la primera opción, podemos ingresar los que tienen acceso o rol para hacer seguimiento al cuaderno de obra digital. En la segunda opción ingresamos los que somos ingenieros residentes, supervisor, inspector de obra y también los que la entidad ha generado, ha asignado el usuario monitoreo de obra que puede visualizar un cuaderno de obra, pero de una entidad en particular, de una obra de una entidad en particular. Les agradezco mucho la participación y la atención. Voy a concluir. Así es, mi gente, de esta manera hemos llegado a la parte final de esta importante nota. Espero que te haya servido de mucho. Cualquier duda, escríbanos en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video tutorial. Un abrazo virtual a todos.